Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo podcast de Q-Política. Estamos muy emocionados porque la verdad es que el recibimiento de nuestro primer podcast fue genial. La verdad es que creemos que es un proyecto que va para adelante y bueno, vamos a seguir con esto. En esta ocasión nos acompaña Ana María Correa. Y bueno, Ana María, no sé si quisieras presentarte para que sepan un poquito más de ti. Bueno, primero, qué gusto estar con ustedes. Yo soy Ana María, soy ahora coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales, pero también soy una estudiante de doctorado. Estoy haciendo mi doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Eh, He tenido columnas de opinión por mucho tiempo. Ahora escribo sobre temas que no tienen nada que ver con la política para distraerme un poco en la revista Mundo Diners. Y bueno, soy profesora en la universidad, en las áreas de ciencia política y relaciones internacionales. Y muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, la verdad, por acompañarnos. Y bueno, en todo caso, ahora vamos a tratar un poco más con respecto al tema central. No sé, José, si es que tú quieras hacer una pequeña introducción. Bueno, hoy nos gustaría tratar un poco acerca del feminismo, tanto su relevancia filosófica dentro de los círculos intelectuales de los individuos y también cómo este pensamiento repercute en la política, ¿no? Que sigue siendo un pensamiento y una corriente muy relevante en la época contemporánea, en torno al debate, en torno al aborto, en torno a distintas polémicas que acontecen dentro del mundo de la mujer, ¿no? Y bueno, en general sería eso, hablar sobre feminismo, quizás hacer un poco de repaso histórico y qué ha sido el feminismo a través del tiempo y a qué hemos llegado en este momento con estas peleas desde esta teoría, ¿no? Entonces, eso sería más o menos y nada, Ana María, no sé si te gustaría comentarnos un poco qué es el feminismo, qué representa el feminismo para las personas o cómo se ha visto como movimiento político o movimiento social. Bueno, primero quería felicitarles por su iniciativa. En realidad a mí me parece genial que hayan estudiantes de la universidad que estén haciendo eh, podcasts, debates, que estén dialogando más sobre estos temas, porque creo que se necesita mucho más de eso, ¿no? Tanto en los círculos, digamos, académicos como en la sociedad en general. Así que yo siempre celebro estas iniciativas, así que muchas felicitaciones a ustedes. Eh, Segundo, ¿qué es el feminismo? Bueno, como yo digo en las clases, no se puede hablar de un solo feminismo, ¿no? Hay muchos feminismos, es en plural, porque es difícil, digamos, enmarcar las diferentes reivindicaciones en una sola corriente, porque eso sería hacerle poca justicia a la diversidad que existe en lo que conocemos, tanto desde la academia como ya, digamos, en la política cotidiana, ¿no? En los diferentes países. Pero, digamos, yo creo que lo que tienen en común es, digamos, esta mirada crítica sobre el status quo y esta demanda de transformación hacia la equidad, hacia la igualdad en general entre hombres y mujeres, con diferentes tipos de demandas que pueden ser quizá en algunos casos más radicales, más conservadoras, pero sobre todo digamos, de cualquier manera de introducir cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Porque tradicionalmente venimos, y estoy hablando de las sociedades occidentales, no me voy a meter a discutir sobre otras sociedades porque ahí ya nos metemos en un debate distinto, pero al menos en la sociedad occidental venimos de una tradición, digamos, dentro del judeocristianismo, en donde tradicionalmente la mujer ha estado, ¿no es cierto?, en un segundo plano, en la esfera doméstica, en el cuidado de la familia, no ha sido la protagonista, digamos, de la historia. Cuando vemos la historia, por ejemplo, de la política, de las relaciones internacionales, y hablamos de los grandes hombres de Estado, y ahí
sí, digamos, la palabra hombres es completamente adecuada porque, digamos, hasta los años 80 en Inglaterra, con Margaret Thatcher, todo el resto eran hombres. Entonces, en ese sentido, creo que, digamos, el hecho de que sea producto, digamos, de las luchas feministas, la inclusión de la mujer ahora en la vida pública, en la política, en los ámbitos profesionales, es fundamental, ¿no? Y desde la perspectiva académica, bueno, ahí hay una elaboración, digamos, más profunda, ¿no? Sobre, digamos, qué es el feminismo, qué es la mujer, qué es la feminidad, qué es la masculinidad. Y creo que son perspectivas que, digamos, definitivamente enriquecen las teorías. Hay diferentes modos de incorporar, digamos, las miradas de género en la academia y creo que eso es rico, o sea, es rico para el debate intelectual, académico y también es controversial, ¿no? Más controversial creo en ciertos ámbitos que en otros, pero de todas maneras creo que la controversia es rica, ¿no? Porque al final, cuando no hay controversia, digamos, creo que uno tendería tal vez a pensar que existe un pensamiento único en la sociedad o en la academia y creo que la academia precisamente se trata de la diversidad de puntos de vista y de ideas. Siguiendo con este aspecto de la diversificación o de las diferentes ramas que han nacido a partir del feminismo, yo la verdad es que noto hasta cierto punto que sí, o sea, se enriquece por medio de esta diversificación, pero también creo que no se nota o no hay una materialización de un movimiento que podamos definir de manera simple, que claro, o sea, es parte de, como usted nombró, de su riqueza, pero a su vez puede volverse un movimiento político muy difuso, no sé si me explico. Llega un punto en donde no contamos con un discurso que podríamos considerar único, ¿no? O sea, al momento en que oímos sobre feminismo, para muchas personas es algo más, ¿no? Es, como usted menciona, tiene un antecedente histórico gigantesco. Sin embargo, también existen otros aspectos que, claro, o sea, para algunas personas feminismo es lenguaje inclusivo. Para otras personas feminismo es simplemente un movimiento que se radicalizó y perdió absolutamente el norte, por ejemplo, porque los derechos ya están ahí, porque al final la Constitución ya tiene una perspectiva supuestamente neutral ante los géneros. Y claro, o sea, se unen todas estas perspectivas ante movimientos que por lo menos pareciera que no tienen una agenda concreta con respecto a qué es lo que el Estado quiere que haga o no haga. Entonces, mi pregunta con respecto a esto va hacia, claro, o sea, ¿esta diversificación es más una fortaleza o en realidad es más una debilidad con respecto a la influencia política de un feminismo que cada vez parece menos conectado con la noción popular o con la noción, no sé cómo decirlo, de calle con respecto a movimientos fuertes o movimientos bien institucionalizados? No sé si me explico, pero ¿es una debilidad o es una fortaleza? A ver, yo creo que, claro, depende de en qué contexto estamos, ¿no? Creo que es muy diferente, por ejemplo, hablar de las agendas feministas en los países, las democracias del primer mundo, que hablar, por ejemplo, del contexto ecuatoriano, ¿no es cierto? Y en el contexto ecuatoriano todavía estamos como batallando con temas que en los países de primer mundo, digamos, por ejemplo, en términos de políticas públicas que se introdujeron hace 40 o 50 años. Entonces, creo que en el caso particular nuestro del Ecuador, digamos, sí creo que es una debilidad el que, digamos, haya esa como dispersión. Sin embargo, creo que también han habido ciertas cosas, digamos, positivas. El hecho de que, por ejemplo, en la campaña política, en la última campaña política, digamos, hubo una presión, creo que fue importante, digamos, de inclusión de estos temas, y al menos en la campaña, aunque no necesariamente eso se haya visto traducido en hechos concretos, pero el candidato ganador que tenía y venía de un contexto absolutamente conservador, ¿no es cierto? Completamente contrario
a las propuestas de las mujeres, tuvo que hacer ese giro, ¿no es cierto? Y empezar a hablar de estos temas. Entonces, claro, uno puede decir, no, pero es que fue un tema electoral y no fue genuino y a la final el señor sigue pensando lo que piensa, pero de todas maneras es simbólico, o sea, creo que por primera vez, digamos, eso se hizo palpable y creo que sí, digamos, lo simbólico puede ser que carezca de trascendencia en los hechos, pero creo que sí son, digamos, son pasos que se van sembrando en el camino. Y creo que eso se ve en el país, digamos, el hecho de que, digamos, la lucha feminista no puede transformar radicalmente el sistema de la noche a la mañana. Y aquí quisiera mencionar el tema digamos, de la legalización del matrimonio igualitario. Ahí hay todo un debate en el caso ecuatoriano, porque yo estoy completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo con la unión de dos personas del mismo sexo y que eso se llame matrimonio y que eso sea plenamente legal. El problema en el Ecuador es que eso no pasó por el órgano legislativo, ¿cierto? Sino que fue mediante una decisión de la Corte Constitucional. Entonces creo que ahí sí hay un debate, ¿no es cierto? Que normalmente, digamos, desde un punto de vista normativo, esas decisiones deberían producirse en el órgano natural de la representación, que en este caso es la Asamblea. Y, digamos, en el caso del Ecuador, que no fue así, que fue la Corte Constitucional, que no es directamente representativa del pueblo, se produce esta decisión, entonces como que hay todavía una desconexión entre, digamos, el sentir de la gente en general y un avance en derechos como es el matrimonio igualitario. Entonces, yo, por justamente un tema de mi investigación doctoral, entrevistaba a uno de los jueces constitucionales y le hacía esta pregunta y él me decía, sí, en efecto es así, tú puedes decir puedes argumentar que hubo como no un abuso, pero sí hubo como una decisión que se fue por encima del órgano legislativo, pero yo no me arrepiento porque si es que es para avanzar derechos, digamos, yo estoy listo para defender esa decisión. Entonces, claro, ahí cabría la pregunta también en relación a los temas del feminismo, que yo creo que también el tema de la ampliación de los derechos de la población LGBTI, creo que es parte de la agenda feminista también, es, digamos, cuál debería ser el órgano natural para que se avance, ¿no es cierto?, con esos derechos. Lo que puede suceder es que cuando no es la asamblea y cuando no responde a un natural avance de la sociedad, esas decisiones todavía es como que se quedan atoradas, ¿no es cierto?, entre la gente y como que la gente todavía no está preparada y pueden, no sé, como todavía generar resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto avanza, digamos, la mentalidad de la gente en relación a las decisiones que se pueden tomar dentro de, por ejemplo, el Parlamento? Y definitivamente, en el caso del Ecuador, pienso que, o sea, lastimosamente, creo que en la Asamblea no se hubieran tomado este tipo de decisiones, porque todavía son muy impopulares. Es decir, la gente en el Ecuador es extremadamente conservadora. Y, digamos, ese conservadurismo todavía se refleja en las personas, en los asambleístas en general. Entonces, puede ser el caso que estas decisiones se tomen en órganos más altos que no necesariamente corresponden con la representatividad, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un dilema, ¿no? Que ¿por dónde metes estas reformas?
que son muy complicadas, pero sí creo que tienen que ver además con lo que tú mencionabas, Mateo, de, digamos, de que está difuso, ¿no es cierto? O sea, en el caso del presidente, el presidente Lasso tuvo que forzadamente adoptar algunos de estos temas porque, digamos, la opinión pública le obligaba, pero no es que existe, digamos, en términos formales, un partido que tenga estas, digamos, las demandas del feminismo. Poco lo hizo Yaku también, ¿no? Pero no, todavía está disperso, está más como en líderes de la sociedad civil, no es que está muy asociado. Y eso tiene que ver también con lo que, digamos, ustedes han abordado, creo que lo abordaron con Francisco, ¿no es cierto? Un poco la ausencia de partidos, ¿no es cierto?, con agendas ya orgánicas y sostenidas en el tiempo, ¿no? Como no tenemos partidos orgánicos, entonces estos temas están sueltos un poco en la sociedad civil, ¿no? Esa es la dificultad que creo que existe en nuestro país. ¿Y por qué el movimiento feminista, considerando que a través de los años han peleado meramente por los derechos de la mujer? ¿Por qué ahora toman y prestan en cierto sentido las demandas de otros sectores de la sociedad, como por ejemplo puede ser los sectores LGBT y derivados, o quizás incluso he visto mucha literatura en torno a feminismo ecológico, entonces justamente aquí rescato un poco lo que decía Mateo, de esta, ya no es solo difuso en el sentido de que no existe una persona a quien mirar y decir, o a un grupo a quien mirar y decir, ellos justamente son los que están liderando la pelea, sino que también no existe la ideología que hay detrás de todos los movimientos feministas se ha visto está conglomerada dentro de otras demandas. Entonces, mi pregunta sería más o menos, ¿por qué por qué han adquirido las demandas de otros grupos sociales y no se han concentrado meramente en las demandas de las mujeres, ¿no? ¿Por qué lo combinan con otras demandas y ya deja de ser un movimiento meramente feminista para convertirse en un movimiento mucho más posmoderno y conglomerado de nuevo? Entonces, eso. ¿Por qué se compran peleas ajenas las feministas? Y es justamente porque, digamos, hoy en día el feminismo ha elaborado más teóricamente mucho sobre la solidaridad, ¿no es cierto? Y lo que pasaba, digamos, hace 30 años es que, digamos, además el feminismo es un movimiento que surge en Occidente, que si tomamos el feminismo, digamos, de la segunda ola, hace una reivindicación sobre todos estos derechos laborales, ¿no es cierto?, de igualdad de la mujer en cuanto a salarios, a inclusión en el ámbito profesional. Pero sí, muy importante, pero digamos, a medida que el feminismo va elaborándose sobre sí mismo, digamos, se da cuenta de que, digamos, la lucha de las mujeres es también la lucha de otros grupos que también atraviesan por opresión, exclusión, discriminación, etcétera, en la sociedad. Y que también, si es que se quedaba circunscrito a esas demandas, se veía como excluyente. Es decir, la demanda de una mujer de clase media blanca en un suburbio de Estados Unidos que demandaba un salario igual al de los hombres, ¿no es cierto? De estas mujeres que, digamos, salieron de la universidad y tenían unas brechas gigantes, ¿no es cierto?, en términos de salarios. Pero resulta que hay otras mujeres, ¿no es cierto?, que aparte de ser mujeres, probablemente son de una etnia, ¿no es cierto?, que es discriminada y aparte de eso está en una condición de pobreza. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres negras que no tienen trabajo, que tienen, digamos, además no tenían, digamos, una situación económica que se equiparaba al de las mujeres blancas en los años 60, 70? Entonces, obviamente el feminismo tuvo que empezar a abrir
esa lucha para incluir lo que se llama como la interseccionalidad, ¿no es cierto? Digamos, diferentes exclusiones o diferentes condiciones de opresión dentro de la sociedad que no se circunscriben solamente al de una mujer de clase media blanca, sino que están las mujeres indígenas, ¿no es cierto? Las mujeres negras, las mujeres trans, y también, digamos, las personas que pertenecen a las minorías sexuales. Entonces, yo creo que al abrir este paraguas para luchar también por estas otras exclusiones, lo que el feminismo permitió es que, digamos, se visibilice esta situación de, digamos, del patriarcado con sus prácticas de, digamos, de separación de estas otras minorías dentro de la sociedad. Y yo creo que es una, digamos, al final fortalece la lucha de los feminismos y claro, y ahí se meten todas estas otras causas de lo queer, de lo, digamos, de lo postcolonial, etcétera, etcétera. Y justamente la idea es que, digamos, si es que el feminismo se vuelve purista con su causa y se vuelve un movimiento que excluye a, no sé, a una mujer trans porque no es biológicamente mujer, porque por esto, por aquello, lo que va haciendo es volviéndose un movimiento también autoritario y también, digamos, que tiene la posibilidad de señalar tú sí, tú no, tú sí, tú no, que es justamente lo que el patriarcado, lo que, digamos, sí, el patriarcado hace al señalar quién es hábil, quién no es hábil, qué es lo normal, qué es lo anormal. Entonces, esa transformación creo que el feminismo ha hecho justamente para plasmar dentro de sí mismo los principios que pregona. Creo que es la solidaridad, la igualdad, la dignidad de las personas en general, y por eso es que ahora es una cosa muchísimo más amplia, ¿no? Y justamente con el tema del patriarcado, recuerdo en el texto del Segundo Sexo de Bua, ella argumenta que justamente dentro de la sociedad a la mujer se la veía como el otro, ¿no? Y justamente la caracterizaban por tener una aura de misterio, la cual justificaba el hecho de que sean, en ciertos contextos, obviamente, de que sean oprimidas en muchos en el sector laboral, en el sector político. Y mi pregunta sería en torno al patriarcado, ¿no? Porque creo que es la forma generalizada de esta forma de ver a la mujer en torno a la sociedad. Y me gustaría saber cuál es tu definición de lo que sería el patriarcado y cómo lo ves en el Ecuador. ¿Crees que seguimos teniendo tintes de este sistema manejado por hombres? ¿O crees que hemos avanzado considerando que, por ejemplo, en las últimas elecciones, hablando de este candidato que ahora es presidente y que era muy conservador, ¿no? Tuvo que tomar demandas de agendas mucho más progresistas justamente para adquirir mayor voto. Entonces, se podría argumentar que eso es un reflejo de que la sociedad está avanzando en cierto sentido. ¿Tú qué piensas acerca de esto? A ver, ¿cómo definir al patriarcado? O sea, el patriarcado es un sistema que yo creo que, digamos, ya no es deliberado, ¿no? Es como, está como, que se da por sentado, en donde a lo largo de los siglos, digamos, han sido los hombres quienes han, digamos, establecido las normas y las leyes de cómo funciona la sociedad, ¿cierto? Y como les dije antes, o sea, además de esto parte de la visión judeocristiana, ¿no es cierto?, en donde la mujer, en los textos bíblicos, por ejemplo, está sometida a su esposo y, digamos, eso trasladado a la historia, lo que ha implicado es que las mujeres han estado relegadas, ¿no es cierto?, a las tareas del hogar, con esta idea, además de la vocación natural de una mujer como madre, como ese es el destino natural de la mujer.
Y entonces, digamos, esto en lo que, digamos, decanta es en un sistema en donde el funcionamiento general de la sociedad ha sido, digamos, hecha por estos varones que ni siquiera, digamos, han estado conscientes de que lo hacían, digamos, excluyendo a las mujeres, ¿no? Sino que daban por sentado que el sistema era así, ¿no? Y que el sistema es así. Si es que las cosas han avanzado en el Ecuador. Chuta, esa es una pregunta complicada. O sea, creo que definitivamente estamos atravesando por un periodo como de apertura, ¿no es cierto?, mental, a mirar más críticamente el sistema que tenemos, pero de ninguna manera creo que digamos, se pueda hablar de avances significativos, ¿no? Y justamente me remito a lo que decía yo antes, ¿no? O sea, analizando un asunto hipotético. O sea, imagínense ustedes si es que el día de mañana se hiciera una consulta popular preguntando sobre el mismo tema que estábamos hablando, la legalización del matrimonio homosexual, por ejemplo, o la adopción de niños por parte de mujeres solas, o de hombres solos, o de parejas homosexuales. Estoy convencida que la gran mayoría de ecuatorianos votaría en contra de que se avance en esos derechos, ¿cierto? Y yo creo que todavía existe en buena parte, digamos, de nuestra cultura política, tanto en hombres como mujeres, la idea de que, digamos, las cosas que se han hecho para avanzar son concesiones. Y que son concesiones que hasta cierto punto, además, desequilibran el sistema. Si es que hablamos específicamente en lo político, ¿no es cierto? Las normas de paridad en las listas, ¿cierto? Y el hecho de que se tiene que intercalar hombre-mujer, hombre-mujer. O sea, si es que tú pudieras hablar, ¿no es cierto?, con los políticos que al momento de armar listas, ¿no es cierto?, es absurdo, pero en ese momento no hay las mujeres. Entonces empiezan a llamar, ¿no es cierto?, a los personajes que se les viene a la mente para poder cumplir con los requisitos. Y es muy común, yo escucho constantemente este discurso de que, por ejemplo, tienes el gabinete del presidente, ya en este caso no personalicemos a Lazo. Analizas la composición del gabinete y si es que no hay mujeres, la respuesta clásica, y no estoy hablando de la población en general, estoy hablando, digamos, de la gente más informada, ¿qué te dicen? Ah, pero es que ellos son los más preparados para los cargos. Es obvio. Más allá de que sean, o sea, no hay mujeres porque seguramente no están preparadas para el cargo, ¿no es cierto? Entonces todavía no hay conciencia de que, digamos, hay condiciones estructurales que impiden que sean mujeres quienes llegan a esos cargos. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo? Que, o sea, yo he pasado por ciertas instancias, digamos, políticas, y tú te das cuenta que, o sea, por ejemplo, las prácticas machistas en esos espacios de decisión son completamente, digamos, omnipresentes en esos espacios. Entonces, si es que una mujer está en esos espacios altos de toma de decisiones, constantemente es víctima de micromachismos, de acosos. Entonces, probablemente una mujer dice, no, yo ya ponerme en esa, prefiero no meterme. Entonces ahí viene un techo de cristal, ¿no es cierto? Bueno, si es que tú eres madre y a la vez estás en esos espacios, también tienes una complicación, ¿no es cierto? Porque pasa en la sociedad ecuatoriana. ¿Quién se hace cargo de los hijos?
la madre, ¿no es cierto? Todavía existen, digamos, dentro de la familia, todavía existe, creo que eso está cambiando, pero todavía existe esa idea de que es la madre la cuidadora natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con los hijos cuando, no sé, las horas en los cargos públicos, en la asamblea, muchas veces son reuniones que empiezan en la noche, se corren hasta la madrugada? ¿Y qué hacen las mujeres que tienen hijos chicos, por ejemplo? Entonces, yo creo que estamos bien lejos. Además, ya hablando, digamos, en términos bien descarnados, creo que en los espacios que deberían ser los entornos más naturales para, digamos, tener un debate, digamos, más informado, más profundo sobre estos temas, también existen esos prejuicios. Digamos, también existe estas lecturas desinformadas sobre los temas de género, sobre qué mismo es, y se reproducen muchísimos de estos prejuicios. Entonces, yo sí creo que en el Ecuador todavía estamos bien lejos de vivir en una sociedad, digamos, en donde se viva y se practique realmente la equidad, ¿no? Esto de pensar que el sistema está hecho por hombres y para hombres. Sí, creo que ha cambiado, por ejemplo, en términos de cuántas mujeres ahora participan en política, es indudable que existe mucha más participación de mujeres, ¿no? Pero todavía no necesariamente, en el caso del Parlamento, por ejemplo, no encabezan listas. Esos puestos están ocupados por hombres. En términos de conformación de gabinete, o sea, digamos, haciendo un estudio más longitudinal, es evidente que todavía la mujer no está, digamos, teniendo una representación adecuada. Eso en lo político. Si nos vamos al mundo empresarial, es igual, ¿no es cierto? O sea, son casos excepcionales. Obviamente existen mujeres, pero son casos excepcionales. Y tú en la vida diaria, ¿no? Te encuentras con un montón de anécdotas de personas que te cuentan, de mujeres que te cuentan, por ejemplo, en el ámbito profesional, cuántas veces se encuentran con entrevistas de trabajo, entornos de trabajo en donde día a día, cotidianamente, digamos, se enfrentan con este machismo. Entonces, yo pienso que estamos bastante lejos de alcanzar, y es penoso que, digamos, sucede en todas partes del mundo, ¿no? Pero creo que en el Ecuador, digamos, este debate en torno al feminismo está completamente distorsionado por, digamos, los fundamentalismos, ¿no? Por un lado, el fundamentalismo digamos, de estos movimientos cristiano-evangélicos que se han aglutinado, por ejemplo, en torno a estos movimientos, con mis hijos no te metas, o ese tipo de cosas. Por otro lado, digamos, creo que hay esta oposición en digamos, estos grupos más libertarios. Y por otro lado, sí, digamos, como Dios decía, hay activistas en el feminismo, pero están como aisladas, ¿no es cierto? Capaz son visibles en entornos tipo el Twitter y ese tipo de cosas, pero no hay un debate, digamos, mesurado, ¿no? Académico, o sea, justamente a propósito del lenguaje incluyente, hace un tiempo decíamos en la universidad, deberíamos tener un debate, digamos, civilizado sobre estos temas, y, digamos, no se pudo dar. Entonces, algo nos está pasando también como sociedad, ¿no? Que no podemos avanzar en diálogos tranquilos, civilizados, de posiciones divergentes. Y yo creo que, digamos, por ejemplo, idea para ustedes en el Club de Ciencia Política, en el podcast.
hacer un debate académico con una persona que esté completamente en el lado de oponerse a todos los temas vinculados al feminismo y de género, con una persona que pueda defender esos temas, porque o sea, esos espacios no existen. Entonces, el debate, si tú miras las redes, por ejemplo, son unas, son unas broncas, pero así brutales, entre los más fanáticos en ambos lados, y no se logra tener, una postura equilibrada que logre, avanzar esos temas que yo creo que son súper positivos para la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que estamos bien lejos de alcanzar eso. Sobre el debate lo vamos a tener. Vamos a hacerlo. Sí, sí, una propuesta súper chévere, la verdad. Y la verdad es que me parece que estos espacios son justamente para eso. O sea, siempre hemos hablado desde el club con respecto al efecto Twitter, en donde no verle la cara a la persona que piensa de manera diferente termina por afectar. Armamos nuestros propios hombres de paja con respecto a las argumentaciones y nos vamos de extremos, ¿no? Entonces, sí nos encantaría poder hacer ese tipo de debate y la verdad es que es una propuesta súper interesante. Con respecto al tema del feminismo y todo lo que hemos visto, a mí, o sea, se me ocurren un par de ejemplos que creo que denotan, o sea, aspectos fundamentales que causan ciertas, o sea, por lo menos a mí me causa incertidumbre, porque, por ejemplo, no sé, hay un libro que a mí me gusta mucho que es de Jacques Cassot, creo que se llama El Diablo Enamorado. En este libro se construye una percepción de que el diablo toma cuerpo de mujer. Entonces, lo que me parece interesante de esto es que, claro, esta mujer al momento o sea, el diablo que toma cuerpo de mujer, se transforma en un ente inocente, un ente que busca el amor del protagonista, se llama Viondetta, y demás partes muy interesantes, porque claro, o sea, es esta mezcla de un estereotipo entre inocencia, pero también de tentación, ¿no? Porque es el diablo. Y al final, cuando por fin tienen interacción sexual ambos personajes, ella termina transformándose en el diablo, ¿no? O sea, como una especie de transformación infernal. Entonces, con respecto cuál habrá sido la intención del autor, no estoy seguro, creo que hasta le quemaron por hacer ese tipo de textos, pero lo que voy con esto es que, claro, este estereotipo creo que se ve ejemplificado en muchísimos aspectos en la política ecuatoriana. A mí por lo menos me sorprende muchísimo la figura, ¿no? O cómo hemos representado a la alcaldesa de Guayaquil, a Cintia Viteri. Yo he escuchado muchísimos comentarios, no con respecto a su gestión, que creo yo que es sumamente criticable, sino nunca he escuchado en mi vida más comentarios con respecto a cómo se ha visto un político, qué tipo de outfits utiliza. Y lo último que he escuchado, pero muchísimo, es con respecto a que el trabajo que está haciendo se está viendo gravemente influenciado porque ahora tiene novio. Aspectos por ese estilo, ¿no? Y que se conoce de plano que se fue de viaje con su novio probablemente porque está perdidamente enamorada. A mí eso claro, o sea, uno se pone a pensar y resulta hasta cierto punto tan ajeno a lo que uno escucha todos los días porque ya parece algo hasta risible, pero al momento en que escuchas hablar a la gente es que lo dice en serio, o sea, es una percepción de veras claro, una percepción de una mujer como lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, como inocencia, porque hasta cierto punto le tratan como el Tite de Nebot, ¿no? O sea, como alguien sin ningún tipo de voluntad propia, pero al mismo tiempo como esta especie de tentación reflejada en aspectos fundamentales como el novio, como el cómo se viste, como el intentar, no sé, presentarse como provocativa, etcétera, etcétera. Un millón de cosas que dejan entrever estos aspectos que usted menciona con respecto a, claro, la formación de los partidos políticos, cómo se deja entrever que hay una formación partidista que además de que no es sólida, porque los partidos cambian dependiendo de la marea, también está ahí presente aspectos de la sociedad como tal. Pero claro, o sea, a lo que voy con todo esto es que estamos viendo una especie de lo que sucede arriba, ¿no? Pero claro, los cambios generalmente se dan de abajo hacia arriba. Sin embargo, y aquí es donde viene mi crítica hasta cierto punto con respecto a la percepción feminista, vivimos en una época de desigualdad que para mí no, o sea, hasta ahora yo no logro concebir o en mi cabeza no logro estructurar los niveles de pobreza que existen en el país. Creo que llega un punto en donde se vuelve tan difícil percibir los porcentajes que uno ve todos los días que hasta se vuelve ajeno. Sin embargo, claro, llegamos a un punto en donde pareciera, por lo que vemos en redes sociales, en ciertos ámbitos hasta académicos, que a gente que se muere de hambre
queremos pedirles que por favor digan nosotros en vez de nosotros. No sé si me explico. O sea, yo sé que es una caricaturización muy fuerte, pero es la percepción que mucha gente tiene. O sea, es la percepción que se da de que es una lucha totalmente desconectada con la realidad, porque en la academia, mientras nosotros estamos debatiendo sobre cómo deberíamos escribir, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene una estabilización laboral, punto, ¿no? O sea, de ningún tipo, o sea, no existe, no existen sostenes sociales ni por parte del gobierno, ni de las empresas, ni de Dios sabrá quién se supone que debe ayudarnos, ¿no? Y llega este aspecto fundamental que a mí me hace preguntarme, claro, los cambios se dan de abajo hacia arriba, pero es posible un cambio con un eje de desigualdad tan bestial, o sea, con tanta fuerza, porque claro, hablamos de un feminismo que lucha por algo que nosotros sabemos que es legítimo en el aspecto de que seguir tratando a una mujer como alguien desigual es simplemente absurdo. Sin embargo, es que no solo existe esa desigualdad, sino que existe una desigualdad de fondo que no solo que afecta a absolutamente todo el mundo y por lo menos en el Ecuador llega a tales puntos que, como digo, me resultan muy difíciles de concebir. Entonces, mi pregunta va con respecto a eso, o sea, ¿cómo conectar con la realidad que nosotros atravesamos? ¿Cómo conectar los discursos o cómo percibir algún tipo de cambio social de abajo hacia arriba que sea orgánico y que no luzca como lo que decía, o sea, en esta caricaturización de pedirles que digan nosotros o que voten en favor de algo que no vaya de acuerdo a sus concepciones conservadoras, cuando lo que están buscando en este instante es trabajo? A ver, varias respuestas a tu reflexión, porque cuando contabas de este libro, se me vino a mí la imagen de Adán y Eva, ¿no? Que me parece que, digamos, de ahí arranca todo, ¿no es cierto? O sea, Eva que sale de la costilla de Adán, primero, y segundo, que es Eva la tentación, ella es la que tienta a Adán, ¿no es cierto? Y este gran misterio que no sabemos que si le tienta al conocimiento, si le tienta al sexo, esto es todo un misterio, ¿no? Y al final ahí está, digamos, el pecado original, que también, digamos, queda todo como muy difuso, pero es de Eva, ¿cierto? Que podría ser, es más o menos lo mismo, Eva como una encarnación media diabólica en donde ella es la que está provocando, ¿no es cierto? Es la que está presentando el mal a Adán. Poco se replica y bueno, y desde ahí yo creo que nace, ¿no? Todo este tema, digamos, de esta mirada de la mujer como este ser, sí, como fuente de pecado, fuente de tentación, pero y por eso tiene que estar como en la parte de atrás, ¿no? Un poco eso con respecto a lo primero que dijiste, Mateo. Lo segundo, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, claro, las necesidades materiales de la sociedad en nuestro caso son brutales, pero ahí sí, o sea, digamos, sí creo que en el caso nuestro, ¿no es cierto? Pensando en la pandemia, a mí me obsesionaba, digamos, cuando estábamos cerrados, yo decía, qué hijo de madre, las personas que están encerradas en un entorno en donde ya sean niños, mujeres, no digo que los hombres no sean en algún momento víctimas también, pero de violencia física o psicológica, ¿no es cierto? Y que están viviendo con su maltratador. Entonces, creo que es un problema complejo y tiene varias dimensiones, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay una dimensión psicológica y también hay una dimensión económica, ¿no? Porque si es que hablamos de las mujeres que viven violencia doméstica, ¿no es cierto? Y que dependen económicamente de la persona, del hombre con quien viven y quien les maltrata, digamos, sí, estoy de acuerdo, que es una estupidez que en la academia estemos discutiendo y sobre todo porque te digo que además se vuelven estos debates infantiles, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo. Se podría elevar el debate para empezar y segundo, sí, creo que desde la academia, digamos, sí tenemos una demanda de, sí, discutamos de las cosas que realmente están impactando a la gente en nuestro entorno. Sí resulta, digamos, totalmente hasta frívolo y banal estar discutiendo sobre eso,
cuando hay 1 millón de mujeres que probablemente están en un contexto de violencia doméstica, que además están pasando por situaciones de pobreza, además tienen a sus hijos, ¿no es cierto?, que algunos de ellos no se han incorporado todavía a los colegios, que no podían recibir una educación adecuada, ¿no es cierto?, a través de estos dispositivos que tal vez tenían uno para ver una mayor conexión entre, digamos, la academia y la realidad que viven los países. Y yo sí creo que, digamos, hay que hacer una autocrítica a la academia en general, digamos, con respecto al país. Y no me refiero solamente, digamos, a la situación de las mujeres en el país. Yo creo que en general, o sea, ¿qué pensamiento se está produciendo en las universidades con respecto al futuro del Ecuador? O sea, ¿dónde están las universidades pensando el Ecuador de aquí a 10, 20, 30 años? Yo no les veo. O sea, y también, digamos, una crítica, creo que en nuestro entorno universitario hay un pavor a la política, ¿no es cierto? Sí, terror a la política. Y me parece absurdo, porque, digamos, la primera experiencia que las personas a las que podrían exponerse los estudiantes es a una buena política universitaria. Es súper sano que en la universidad haya esa política, que se compita por llegar a cargos en la universidad. Y luego esta otra dimensión, o sea, ¿por qué nosotros como digamos, personas que estamos, digamos, expuestas al conocimiento, ¿por qué no estamos pensándole al país? O sea, sí, estamos pensándole cada uno, digamos, ya sea los estudiantes o los profesores, cada uno estamos haciendo una investigación, ¿no es cierto? Pero a veces las investigaciones académicas resuenan muy poco hacia la sociedad, ¿no es cierto? Hay profesores que producen muchísimo, publican muchísimo en las revistas académicas, excelente, pero ¿cuánto de eso se refleja de vuelta en la mejora de la sociedad? O sea, los académicos también terminamos hablando en un metalenguaje, y si nos leemos entre nosotros, si nos leen 10, chuta, qué chévere. ¿Y la sociedad qué? Entonces, digamos, es fundamental que la academia se conecte con los problemas de la sociedad. Y es una cosa de doble vía, ¿no? O sea, los partidos políticos, como en el Ecuador, no son orgánicos, no están estructurados, tampoco demandan de la academia, ¿no es cierto?, insumos para pensarle al país, ¿no es cierto? Porque cualquier partido político debiera tener una agenda de país hacia los próximos años. O sea, en el caso, volviendo al presidente Lasso, ¿no? Digamos que Lasso llega, ¿no es cierto?, con una estructura atrás que es Ecuador Libre y que supuestamente ha estado, no sé, que son personas académicas que han estado pensando el país. Parece que no han estado haciendo su tarea, o estaban haciendo su tarea pensando que vivíamos, no sé, en Suecia, en Suiza. No puede ser posible que eso suceda. O sea, si yo fuera una persona que aspira a llegar a la presidencia de la República, ¿no es cierto?, y tengo este proyecto por 10, 12 años, o sea, yo procuraría, no sé, como que irme jalando personas de diferentes ámbitos, y se supone que en la academia sabemos, digamos, sabemos hacer ese análisis del contexto, de la situación, o sea, hacer buenos diagnósticos de la realidad, ¿no es cierto? Y poder, digamos, estructurar un plan que atienda las necesidades básicas de esa sociedad, pero eso no existe. Estamos muy desconectados entre nosotros, o sea,
hay unas organizaciones en la sociedad civil, hay unos políticos por allá, hay, ¿no es cierto?, unas grandes universidades por otro lado, pero no se están conectando, no se están conectando, o sea, son, digamos, compartimentos estancos que no están, digamos, intercomunicados entre sí. Y por eso yo creo que pasa lo que tú dices, ahorita hablando, digamos, de un tema concreto, digamos, sobre el feminismo, pero es en general. O sea, las universidades debiéramos estar mucho más presentes. Y claro, luego pasa lo que pasó en octubre del 19. Y ahora que estamos otra vez en movilizaciones, digamos, había toda esta crítica a algunas universidades que, digamos, hicieron de, digamos, centros de acogida para los indígenas que vinieron en octubre del 19 a Quito. ¿Y saben qué? Ni siquiera conversamos sobre eso a fondo. Sobre octubre del 19 no llegamos a conversar a fondo. Y luego vino la pandemia y luego estamos otra vez en lo mismo. Entonces, se criticó a las universidades que tuvieron un rol y los otros nos quedamos así viendo desde afuera, ¿no? O sea, que aquí nadie nos toca, pero no es así. O sea, seguimos en el mismo país del 19 y el Ecuador tiene ciertos problemas estructurales y esos señores que, no, habían algunas mujeres, ¿ya?, para hacerle justicia al proceso este de diálogo que han hecho, digamos, en esta coyuntura reciente. Pero esos acuerdos entre las personas que piensan igual no son acuerdos, pues, o sea, eso es, como dicen en inglés, predicándole al coro, ¿no es cierto? Al coro que ya piensa como tú. Entonces, yo creo que haciendo una autocrítica, las universidades tienen un rol y la academia tiene un rol mucho más crítico que desempeñar en cuanto a señalar los problemas, proponer alternativas, involucrarse en la política, dejar de tenerle tanto miedo a la política, porque o sea, estamos creando estos ciudadanos apáticos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía la edad de ustedes, y yo no estaba en el Ecuador, pero tenía amigos que estaban estudiando en la Universidad Católica. Y algunos de ellos estaban metidos y se apasionaban, y el uno era candidato para la FEUCE y el otro para no sé qué, y la verdad eran procesos bien interesantes y se formaban ya desde ese momento. Yo creo que es necesario retomar esa práctica, ¿no? Retomar esa práctica y por otro lado sí involucrar más a la academia con los problemas reales, ¿no? Y eso es una necesidad de hablarle más a la sociedad. O sea, está muy bien que los académicos tengamos una aspiración de publicar en las revistas académicas. Eso está muy bien, pero hay que empezar a hablarles a los ciudadanos también, ¿no? Eso es intervenir en el debate público, ser formadores de opinión y hacer justamente estos debates incómodos, ¿no? Incómodos para algunos, no para todos. Ya nos vio cara de incomodidad, José, no, mentira. No, pero sí, la verdad es que, bueno, para cerrar, yo por lo menos quería rescatar, primero, creo que hay matices del feminismo y sobre todo matices de movimientos que tratan de acercarse a la sociedad que no deben perderse. Y creo que este aspecto que acabas de comentar es parte de esos elementos que no deben perderse. Frank Victor, en un libro que a mí me encanta, que se llama El hombre en busca de sentido, habla sobre cómo hemos perdido hasta cierto punto la noción de lo que debería suceder con respecto a la ciencia, y que creemos que la ciencia debe dirigir la humanidad, cuando en realidad deberíamos humanizar la ciencia. A mí me encanta esa frase, o sea, humanizar la ciencia, y sobre todo nosotros que estudiamos ciencias sociales, creo que, claro, o sea, es paradójico cómo se alejan ciencias sociales de la propia sociedad que se supone que estudian, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la percepción con la que me quedo, y también creo que el feminismo hace esa invitación, a pesar de que pueda haber ciertos puntos que se creen que matan el debate, o muchísimos otros aspectos que podríamos decir, pero creo que inician eso, una conversación, y creo que hay un valor gigantesco en ese tipo de cosas.
Desde el Club de Ciencias Políticas, de verdad que quisiéramos agradecerte. La verdad es que fue una conversación espectacular. Esperamos contar contigo otras veces, la verdad, porque tal vez para más debates, tal vez podamos conseguir a alguien que en realidad deteste, qué sé yo, el lenguaje inclusivo o cualquier otro de estos temas y tengamos un debate interesante, pero en todo caso yo creo que estas conversaciones también tienen un valor gigantesco. Y nada, de nuevo, un agradecimiento gigantesco. Y bueno, esperamos poder contar contigo en otras ocasiones y para todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de nuestro podcast. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación.